Hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Lo venimos diciendo y por efecto demostración hay gran resultado que lo está diciendo el Perú y mucha gente en el extranjero. Por supuesto nos referimos a Keiko Fujimori. El segundo gran objetivo de esta secuela de videos de nuestro gran grupo de edición y de preparación, equipo de producción, es sugerirle humildemente lo que creo sabemos un poco en nuestro partido Despertar Nacional, que es el derecho constitucional, donde los sátrapas, toda la organización criminal de Keiko Fujimori, trata de sorprenderlo, pero estoy seguro que no lo logran, a nuestro candidato, don Pedro Castillo, profesor primario, rondero, agricultor, campesino, pero un aporte, como dicen, un consejo, aunque sea de un conejo. Eso es lo que tratamos de transmitir ahora. Nos vamos a centrar en justamente lo que es la médula de la crítica de los antagonistas de Keiko y compañía, que es la Constitución. Pedro Castillo ha prometido, y estoy seguro que lo va a cumplir, de presidente del Perú, es la convocatoria de una asamblea constituyente. Ya en anteriores videos le hemos dado la fórmula, que es totalmente constitucional. No me vengan con trucos de gente inepta, incapaz, profanas en la materia, o con animus peccandi, tratan de distraer la opinión pública. Tanto opinólogo que sale ahí bajo el título de abogado constituyente o especialista en constitución. Bueno, es algo increíble, ¿no?, lo que transmiten. En fin, ahora nos vamos a centrar en el artículo 60 de la Constitución. Vamos a poner lo que especifica ese artículo: la actitud subsidiaria del Estado. Dice, el Estado reconoce toda operación financiera, económica, plural, etc. Mentira, pues, ¿no? Y después dice, el Estado no puede ingresar más que subsidiariamente en estas labores. Hace 4 años, el corrupto narcoindulto Alan García mandó a matar 3 hermanos nuestros. Amigos de Cablevisión, Canal 6, el cable moyendino, nos encontramos a estas horas de la mañana, son las 9:59, frente al Hospital Manuel de Torres Muñoz, donde aproximadamente ya se habían trasladado entre 12 y hasta 15 heridos, 2 de ellos de gravedad. Uno de ellos, como ustedes han escuchado las versiones de los manifestantes, habría recibido un balazo. Acaba de llegar un fuerte contingente policial que prácticamente lo que ha determinado que la gente que ha estado desfilando, movilizándose de manera pacífica, lamentablemente pues tenga que prácticamente huir. Estas son las cámaras de Cablevisión, Canal 6, el cable moyendino que está en toda la provincia de Islay. Allí hay un enfrentamiento, están golpeando a un agricultor. Nos acercamos. Realmente es increíble, de verdad. La Policía Nacional ha venido con todo. Como ustedes pueden apreciar, amables televidentes, la Policía Nacional está de una manera, pero increíblemente, amables televidentes, tratando de alguna manera de... Amables televidentes, tratando de romper esta movilización. Lamentablemente ha sido un actuar bastante fuerte por parte de la Policía Nacional, que ha ingresado de esta manera al distrito de Islay Matarani. Vengo desde Cusco porque no podemos permitir que los policías, que son nuestros hermanos, ataquen y tengan heridos. Acá lo que vengo acá es con un son de paz. Vamos a conciliar. Los mexicanos que vienen a invadir nuestra tierra y a llevarse, ¿qué cosa? La agricultura. Olvídese del petardo, señor, es un infiltrado que ha metido ahí un petardo. Es un infiltrado. Caras cubiertas, Caras cubiertas, ¿sabe por qué? Porque ayer los han arrasado a los heridos y nosotros estamos acá para buscar la paz. No queremos enfrentamiento entre peruanos. Esos mexicanos son los que nos llevan la riqueza. ¿Cómo? Ahí nomás. Ahí nomás, ¿por qué? Están construyendo la vía. Y no podemos avanzar. Aquí estamos también con Ricardo Noriega, candidato a la presidencia
Don Ricardo, buscando conciliar de alguna manera para que no haya este enfrentamiento donde lamentablemente la población lleva la peor parte. Desgraciadamente nosotros hemos venido del Cusco, hay 21 heridos y tenemos pruebas de que ha habido bala. Entre peruanos no puede pasar esto. ¿Cuál es la litis? ¿Cuál es el problema? Que unos mexicanos mafiosos de la Sauder quieren invadir Cocachacra, quieren hacer mina, cuando el pueblo dice que no, mina no, mina no, mina no. Y el pueblo es la palabra sagrada. Eso es la palabra. Y no se respeta. Y nuestros hermanos policías son hermanos nuestros. ¿Por qué van a enfrentarse con nosotros? Somos peruanos. Mina no. Eso es lo que dice el pueblo. Entonces no debe haber enfrentamiento. Ricardo, dentro de su planteamiento, dentro de su opción de posibilidad de eventual gobierno de Ricardo, ¿se considera los problemas sociales con respecto a los conflictos mineros? Por supuesto, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y si el pueblo dice no mina, no debe haber mina. ¿Por qué vamos a permitir que unos mexicanos invadan acá? Simple y llanamente no va a haber agricultura. El Valle del Tambo se va a quedar sin agricultura. Simple y llanamente, ¿por qué nos van a invadir? Y este pueblo es soberano, ellos son soberanos. Ricardo Noriega, candidato a la presidencia de la República, conversando con los agricultores del Valle de Tambo, va a dirigir su mensaje a los agricultores que se encuentran en este segundo día de paralización. Es el único candidato que ha llegado hasta esta zona que lamentablemente en estos momentos se encuentran en conflicto. Voy a poner un ejemplo que lo va a entender mucha gente. Reactiva. Reactiva lo creo con acierto, el ladrón y el lagarto Vizcarra cuando era presidente. ¿Cuál era la idea? En plena pandemia, financiar, ayudar económicamente al pequeño empresario, al mini empresario, al mediano. Acá en mi estudio jurídico en Miraflores llega una serie de hermanos y hermanas de, vamos a decir, del gran grupo textil más grande de América Latina, que es Gamarra. Y me dicen, doctor, yo antes, usted sabe, tenía 60 trabajadores. Ahora he tenido que despedir a todos y soy ambulante. Repito, ambulante. Ese Reactiva, ¿cuál era su espíritu? ¿Y cuál era la clasificación para poder pedir un préstamo? Máximo 10 millones de soles. 3 años libres, 3 años para el repago, con un año libre incluido en los 3. Con un interés recontra preferencial. Los que me escuchan en el extranjero se van a sorprender. Cualquiera de estos bancos comerciales o cualquier prestamista a veces se va a una tasa de interés del 140 hasta 200%. Entiéndase los rotos chilenos que han venido con Saga Falabella y otros emporios, que estoy seguro, tú, Pedro Castillo, de presidente, vas a reducir esta afrenta chilena coludida con traidores peruanos. De eso estoy seguro. Entonces, esa es la tasa de interés normal. Acá los bancos comerciales te sacan el alma en un préstamo y cuando pones la plata a plazo fijo, te dan una ridiculez. ¿Saben cuánto da el préstamo Reactiva? A menos del 1%. Pero en lugar de orientarse al pequeño empresario, al mini empresario, se la han llevado los grandes ricos del Perú. Entre ellos ya he referido, Carlos Rodríguez Pastor, amigo en mi caso de su abuelo, de su padre, un bandido pues. Oye Carlos, no pues, así no se hace. Tu abuelo Carlitos te va a patear de su tumba, y estoy seguro. Voy al ejemplo. Hay un grupo de hoteles, justamente donde yo he vivido últimamente en Cusco. Están en Cusco estos hoteles, es una cadena, que es dueño Rodríguez Pastor. Me lo cuenta el padre de un gerente. Me dice, Ricardo, han votado a los trabajadores, incluido mi hijo. ¿Por qué? Porque el espíritu de Reactiva era prestarle al empresario, al mini, pero este es grandazo, el hombre más rico del Perú, para que no saque a su gente, para que haya un mantenimiento de la planilla, prohibido el gasto de inversión, por supuesto, la reinversión, por cierto. Entonces, los votaron a todos, y como Carlito Rodríguez Pastor tiene
mínimo para este afán, juntó 15 empresas, 150 millones de soles ha sacado por Reactiva Perú, con paralización de sus trabajadores. Imagínense ustedes, ese dinero, al menos del 1%, lo ha colocado de repente al 200%. Es que esto es increíble. Tenemos unos congresistas que se venden a los mexicanos de la Sauder. Tenemos alcaldes que se siguen vendiendo. El señor periodista me dice, ¿qué quiere el pueblo? El pueblo no quiere mina, el pueblo quiere agricultura. En estos momentos hace uso de la palabra Ricardo Noriega. Le decimos, Seguimos con la información. Es Cablevisión, el cable de la provincia de Islay. no estamos haciendo ningún tema político. Este es un tema netamente del pueblo contra unos mexicanos tramposos que los han votado de otros países. Entonces, si el pueblo dice que no, a los policías le decimos que no, la minería no. Yo he sido abogado defensor ad honorem del líder de los campesinos cocaleros, Nelson Palomino, que pidieron 24 años de prisión. Ahora le hemos pedido a los señores policías que se identifique el oficial mayor. Me dicen que no hay un oficial mayor. Lo que queremos decirle a nuestros hermanos policías, que ellos son nuestros hermanos y que el Supay Paguagua Alan García no puede mandarlos a matar a nuestros hermanos, no puede mandarlos con bala. Al otro lado están valorando nuestros carros. ¿Cómo están haciendo? Al otro lado nuestros carros están valorando los policías. Yo quiero, un momento, yo quiero insistir. No es posible que estén valorando nuestros carros. ¿A dónde están? Entonces, acá quiero dos personas que me acompañen a ver los automóviles. ¿Quiénes son los dos que me van a acompañar? Ok. El resto se quedan acá. De esta manera, señores y señores, hacemos el seguimiento a través de las cámaras de Mollendo Cablevisión, el cable moyendino, acompañando también a Ricardo Noriega. Señoras y señores, estas son imágenes exclusivas que usted está apreciando a través de Cablevisión, el cable moyendino, directamente desde el distrito de Islay Matarani. Vamos acompañando a Ricardo Noriega, quien ha asumido, como ha manifestado, una defensa voluntaria de los agricultores aquí en Islay Matarani. Las personas que es en el tránsito se nos ha obstaculizado. A pesar de eso ha habido provocación, no solamente con bombas lacrimógenas, sino con balas de perdigones, con balas de FAL, con balas de AKM y pistola. Y las pruebas le hemos entregado a la señora gobernadora de Cocachacra, la señora Sonia Delgado. Acá estuvo nuestros carros. Y esto fue firmado por los periodistas. Ahora no sé, los policías deben saber dónde están los carros. ¿Dónde están los carros que han venido nuestros hermanos? ¿Dónde están los carros? Vamos al otro lado. Aquí es la zona donde estaban ubicadas las unidades móviles que trasladaron a los agricultores desde el Valle de Tambo y que han venido precisamente ahora a hacer la comprobación de las condiciones en las cuales se encuentran los mismos, en este caso con quien está actuando de intermediario, que de alguna manera también se ha logrado un poco calmar los ánimos, en todo caso, este enfrentamiento. Vamos a conversar un ratito con don Ricardo. Vamos a informar entonces que ya se fueron los carros. Vamos a hacer la denuncia. Muy bien, amables televidentes de Cablevisión, Canal 6, el cable moyendino. Es el candidato de Despertar Nacional, Ricardo Noriega Salaverry, candidato de Despertar Nacional. Esto, señores de la prensa, esta es la rotura de los vidrios de parte de nuestros policías. Ayer nos hacen una batida. En cualquier rato no guardan ningún tipo de respeto hacia nosotros, el policía. Busquen un periódico, quiero llevar un poco de vidrios, ¿ya? En un periódico quiero una bolsa para llevar vidrios. Papel y un poco de vidrio queremos llevar. ¿Dónde hay un papel? Busquen ahí un papel.
Esas son las imágenes de Mollendo Cablevisión, el cable moyendino, transmitiendo desde Islay Matarani. Son las cámaras de Cablevisión, el cable moyendino. Vamos a informar a la... Lo mismo de Dionisio Romero, otro banquero bandido del banco de crédito, el BCP, etc. Bueno, pues esto ha sido un aprovechamiento total, inclusive estudio de abogados, que conozco aquí en Lima, connotados estudios de abogados, que ya lo voy a decir en su momento. Tremendos bandidos, sobre todo árbitros, que le han entregado toda la plata a Odebrecht, como en futuros videos lo vamos a ver. Entonces, el tema de Reactiva, ¿de dónde ha salido el dinero? Pregúntese usted, hermano o hermana del Perú. ¿Acaso de Dionisio Romero, de Carlos Rodríguez Pastor, de los bancos? ¡Manan cancho! Estos supay pagó no han puesto un sol. El dinero, en total, cerca de, en la primera etapa fueron 30.000 millones de soles, luego 30.000 más 60.000 millones de soles, han salido de nuestra reserva, del Banco Central de Reserva, con COFIDE, el ente financiero del Estado. Entonces, solamente utilizaron a la banca para que haga la operación con el empresario. ¿Por qué me refiero a ello con el artículo 60? Porque justamente lo crearon para que el Estado no puede intervenir con su Banco de la Nación, ha debido recaudar esos fondos y colocarlos. Yo tengo cuenta corriente en el Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque es el banco que tiene mayor cantidad de sucursales en todo el Perú, donde no va la banca privada. Como viajo por todo el Perú, en el último recóndito, ¿ustedes saben qué norma han creado estos miserables? Coludido con los presidentes y toda la lacra que hemos tenido de gobernantes. Una norma que si tú quieres sacar una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, no puedes hacerlo si hay banca comercial en la misma ciudad. Imagínense ustedes, yo quise sacar una cuenta corriente cuando luchaba en Cajamarca por Conga no va. Cuenta corriente no, perdón, me he equivocado, cuenta de ahorros. Y en Cajamarca me dijeron, no, usted no puede, acá en el centro de Cajamarca no puede sacar, porque hay competencia. No, le hacemos competencia a la banca. Tuve que irme a Baños del Inca a sacar una cuenta de ahorros. Y en Cusco me fue peor. En Cusco está el Banco de la Nación, gran edificio frente al Palacio de Justicia en la calle principal de Cusco, y no pude. El administrador me dijo, doctor, discúlpeme, va a tener que viajar a Quispicanchi, ahí sí va a poder sacar una cuenta de ahorros. Entonces, la actitud suicida del Estado enerva la posibilidad que el Estado ingrese en estas operaciones. Tía María y las Bambas, solución holística. Tía María. Antonio Raimondi, en 1863, señalaba al Valle del Tambo como la despensa de Arequipa, dada la riqueza agrícola con que cuenta, llegando sus productos como el ajo, arroz, caña de azúcar y papa hasta Bolivia. Conocido es que el proyecto minero de Tía María pretendía en su desarrollo arrasar con el íntegro de la agricultura en este maravilloso valle. Ante ello, los pobladores, en forma unánime, se pusieron de pie, en franca oposición a lo que representaba la desaparición de sus excepcionales productos que les ofrece su tierra. Alan García, presidente del Perú, respondió con bala y sangre. En Canadá y muchos países, la minera es vecina con la agricultura, pues la primera utiliza tecnología de punta, evitando la contaminación. Nuestros mineros se niegan a invertir en esa tecnología, dejando a los vecinos en total indefensión. Las Bambas. ¿Usted permitiría que frente a su casa circulen más de 300 gigantescos camiones, uno tras otro, en una carretera, se entiende, llena de polvo? Eso es lo que está sucediendo ahora. El resultado será que usted y familia sufran de serios trastornos por el ruido, el polvo y las vibraciones. El compromiso original de la minera era la construcción de un mineroducto de 300 kilómetros. Por cierto, bajo el objetivo de minimizar costos, se reemplazó el mineroducto por el
sufrimiento de los hermanos que viven en las comunidades aledañas. ¿Usted permitiría que la vía comunal a la salida de su casa, el Estado la convierta en una vía nacional? Nadie lo permitiría, pues además de atentar contra el derecho a la propiedad, el Estado, en lugar de hacerlo, luego de una consulta previa y un estudio de impacto ambiental, de forma por demás ilegal, lo hace solo con un informe técnico, sustentatorio. Y al reclamo de los comuneros, los diferentes gobiernos responden con derechos de estado de emergencia, represión y agresión por doquier. Conclusión. La gran riqueza agrícola de Tía María y los 7 millones de dólares que produce diario Las Bambas, o sea, el 18% de la producción de cobre del Perú, en sus conflictos con campesinos y comuneros, el Estado peruano les llama antimineros, pero no lo son, solo luchan por lo que les pertenece. Eso me consta en todas las batallas que los pude defender en contra de la represión. El Estado, nulo, tiene que buscar una solución holística. Para ello, se necesita el cambio integral de nuestra constitución política. Y rubrico, si usted, presidente Sagasti, actual presidente de la República, quiere desarrollar un proyecto en cualquier sitio del Perú, no puede hacerlo si es que hay una empresa nacional o extranjera que está desarrollando el proyecto. Tiene que ir al Congreso de la República a arrodillarse a pedir una ley específica. Esa actitud suicida del Estado tiene que cambiar. No queremos estatismo, Pedrito Castillo, estoy seguro. No queremos comunismo, no queremos que todo lo tenga el Estado, pero hay que buscar un equilibrio. El Banco de la Nación tiene que tener la posibilidad de hacer operaciones económicas y financieras. Que Dios nos ampare de esta Keiko Fujimori y sus cómplices corruptos. Por eso repitamos constantemente: hija que ataca a su madre, ataca el Perú. Hasta la próxima. Muchas gracias. Richard Yasta.